como que se van turnando, hay algunos que no están acá, pero que han estado en la hora anterior. Al revés, que no han estado en la hora anterior, pero están acá. ¿Todo bien a los nuevos? Todo bien, todo tranqui. Me alegro. Todo bien. Me alegro, bien. Está bueno que se hagan cargo. Bien, a ver, la idea era como empezar como a hacer una transición hacia la gestión de Frondizi. Lo que a mí me interesaba que ustedes vieran en la hora anterior, obviamente además del repaso masivo que hicimos respecto de lo que era Revolución Libertadora y Empate, era que pudieran empezar a ver, el lío social que se va gestando producto de esa Revolución Libertadora. Es decir, quienes dirigen la Revolución Libertadora suponen que lo que están haciendo va a ser fundamental para dejar de lado lo que es el modelo peronista. Sin embargo, el tipo de políticas que toman, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico y social, lo único que generan es una inestabilidad social muy grande. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. esta inestabilidad social muy grande proviene de estos, obviamente, peronistas que siguen siendo peronistas más allá de lo que quiera Aramburgo, o sea, más allá de ese intento por desperonizar la sociedad del peronismo, lo cierto es que uno ve en esa resistencia peronista la suficiente lealtad, ¿no?, hacia la figura del líder, hacia el modelo económico y social de puesto, y eventualmente eso le va a valer a la Revolución Libertadora muchísimo tiempo de cierta conflictividad social que no van a saber resolver de manera como eficiente, y eventualmente cuando esa no resolución del problema se vuelva en continuidad, lo que va a pasar es que se van a dar cuenta de la necesidad de transitar, o sea, no transitar, como de dejar atrás ese gobierno militar y sentar las bases para la transición de una recuperación de la democracia. Obviamente una recuperación de la democracia que va a tener normas muy claras, como por ejemplo, ¿cuál? Dijimos la vez pasada, ¿qué es lo primero que se va a establecer? O sea, está bien, volvemos a la democracia. Pero volvemos a la democracia ¿con qué condiciones? Condiciones electorales, ¿no? Eso no sé. Sí, deberías, vamos, ¿cuál es la condición electoral? ¿Cuál les parece a ustedes que es la condición electoral de un gobierno que ha odiado a Perón visceralmente? Que no. Va a Que presentar no. el partido. No puede presentarse. Volvemos volvemos a una apertura electoral en donde quienes forman parte de esa transición, o por lo menos quienes sientan las bases para esa transición hacia la democracia, lo que te imponen es que ni Perón ni el peronismo puedan ser elegidos. Básicamente ahí está la idea de proscripción electoral, o sea, quiere decir que es una democracia que, si bien es democracia porque hay elecciones, está bastante trucha, ¿no? Digo, porque si el representante o el partido del mayor movimiento social que ha tenido la historia del siglo XX no puede participar, entonces muy poco legítimas van a ser las elecciones, o por lo menos los candidatos electos a presidentes en este periodo de empate. En ese contexto, lo que me interesa es que ustedes puedan ver, primero, quién es Frondizi, y obviamente sabemos que es un tipo radical, sabemos que proviene de ese tronco del radicalismo, y lo que me importa es que ustedes puedan ver qué es lo que le pasa al radicalismo frente a ese problema peronista. Dijimos que había una decisión, ahora la vamos a profundizar un poquito más porque básicamente la necesito. Hacemos lo mismo que recién, son 2-3 minutitos de algo bastante corto, pero que me sirve bastante, a mí y a ustedes, creo yo. Bien, vamos acá. Me dicen, ¿se escucha? Y nada más. Dos fuerzas políticas surgidas del radicalismo se disputan el poder en las Sí, se escucha. elecciones. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, más cercano a las posiciones del gobierno militar y partidario de excluir al peronismo del sistema político. Y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, quien pocas semanas antes de los comicios decide hacer un pacto electoral con Perón. Mediante el pacto Perón-Frondizi,
El candidato intransigente promete levantar la proscripción del partido peronista, siempre y cuando Perón le garantice el voto de sus seguidores. Pocos días antes de las elecciones, Juan Domingo Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus partidarios votar por el candidato de la UCR intransigente. Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. El 1 de mayo de ese mismo año, Arturo Frondizi asume como presidente de la nación. Arturo Frondizi es un político e intelectual de sólida trayectoria, a quien muchos ven como la alternativa no peronista para una política de crecimiento basada en el desarrollo industrial. Su partido gobierna todas las provincias y tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Pero su gobierno sufre de una profunda debilidad política, ya que las Fuerzas Armadas y el radicalismo del pueblo, desde el primer día, se dedican a obstruir su labor de gobierno. Ante este escenario político desfavorable, Frondizi decide actuar con rapidez. En sus primeros meses de gobierno otorga un aumento de salarios del 60%, dicta leyes que favorecen la erradicación de capitales extranjeros, firma acuerdos de explotación petrolera con empresas europeas y norteamericanas y estimula inversiones en áreas consideradas estratégicas, como la celulosa, la energía y las industrias automotriz y siderúrgica. Punto, me quedo con esto. Primero y principal, dijimos, así como uno ve las Fuerzas Armadas divididas, producto del peronismo, así como ve, incluso si uno va como señalando, ¿no?, otros sectores que por ahí no estamos tratando, vemos como esta escisión de grupos producto del qué hacer con el problema peronista. Dijimos que la Unión Cívica Radical también, damos el partido de los partidos más antiguos que ha tenido la historia argentina, y que de hecho lo tenemos hasta la actualidad, se bifurca. ¿Por qué se bifurca? ¿Por qué se quiebra ese partido? ¿Y entre quiénes se quiebra? Por todo lo que estaba pasando, ¿no? Tipo, y no la Unión Cívica Intransigente, sino la otra, El pueblo. la del pueblo, se une a las movilizaciones en contra del gobierno. Bien, a ver, lo que hay que entender de Frondizi es, el tipo proviene de, obviamente la Unión Cívica Radical ha sido, para el contexto previo a Revolución Libertadora, ha sido un bloque homogéneo, y no tiene como estos quiebres, ¿no? O sea, ha tenido quiebres, pero nosotros los hemos visto en cuarto año, producto de Irigoyen y Alvear, que ya para este entonces no existen. Son tipos que han fallecido hace ya un tiempo. Esa Unión Cívica Radical que se mantiene como partido unificado, llega a la Revolución Libertadora y se quiebra. Se quiebran dos, Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. La del Pueblo es la de Balbín, que es el primero, que es un poquito más rellenito, que aparece ahí en la imagen. ¿Y cuál es la postura de la Unión Cívica Radical del Pueblo frente al peronismo? ¿Cómo? ¿Cuál es la postura de la Unión Cívica Radical del Pueblo frente al peronismo? Y debe- Lo apoya. No la apoya. Están a favor. Muchachos. no lo apoya. No la apoya, a ver. Y por eso. Fueron 3 minutos de video, ¿eh? A ver, no la apoya, claramente no lo apoya. A ver, la Unión Cívica Radical del Pueblo mantiene una postura muy parecida a la Aramburu respecto de Perón. Vamos, no solamente no lo apoya, no lo quiere, no ve nada positivo en la estructura del peronismo. En contraposición sale la Unión Cívica Radical Intransigente, que es la que lidera Frondizi. Frondizi, si quisiéramos, como para que ustedes lo entiendan un poco mejor, la Unión Cívica Radical del Pueblo está más ligada a lo que es Aramburu, y la Unión Cívica Radical de Intransigente está un poco más ligada a lo que es Lonardi. ¿Qué estoy diciendo con esto? Uno le ve todo mal al peronismo y el otro le ve partes buenas
Ahí ¿Cuál es? está, gracias, Petraca. Hoy sos vos mi mano derecha en esta clase. Estoy con vos, Petraca. A ver, uno ve todo mal en el peronismo y el otro ve determinadas cosas como positivas de ese peronismo. ¿Estamos? A ver, en tanto la Unión Cívica Radical Intransigente ve un par de cosas positivas, uno puede entender cuál es la actitud de Frondizi al llegar al poder, o por lo menos cuál es la estrategia que adopta Frondizi para llegar al poder. ¿Cuál es la estrategia que adopta Frondizi? Si no ve todo mal en el peronismo. Hace un pacto Bien, con hace un Perón. pacto con Perón. Fíjense en la página 161, ahí ya vamos a Romero. ¿Lo tienen por ahí? Fíjense en la página 161, abajo de todo, el último párrafo dice, Arturo Frondizi se lanzó al juego. ¿Quién lo lee? ¿161 dijiste, no? Sí, por favor, me vuelvo a tener, muchachos, el resto, digo, ¿está ahí o no está ahí? Digo, porque hoy estoy tenés un toque fastidioso. Sí, sí, sí. Eventualmente Arturo, sea yo el que estoy un toque fastidioso y estoy a punto de decirle, bueno, muchachos, volvemos cuando tengan ganas, digo, porque no me está resultando muy placentero hoy. Vamos, Arturo Frondizi se lanzó el juego. ¿Alguno lo puede leer? Yo, Dale. sí, Arturo Frondizi se lanzó al juego ciertamente riesgoso. Con un discurso moderno, referencias claras a los problemas estructurales del país y una propuesta novedosa, que llenaba de contenidos concretos los viejos principios radicales, nacionales y populares. Se había convertido sin dificultades en la alternativa para las fuerzas progresistas y para un sector amplio de la izquierda. Su vinculación con Rogelio Frigerio introdujo un sesgo significativo en su discurso al subrayar la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y el papel que en ello debían cumplir los empresarios. La maniobra más audaz consistió en negociar con el propio Perón su apoyo electoral a cambio del futuro levantamiento de las proscripciones. La orden de Perón fue acatada salvo por unos 800.000 reluctantes, y Frondizi se impuso en las elecciones del 23 de febrero de 1958 con algo más de 4 millones de votos contra 2,5 millones que obtuvo Ricardo Balbín. Bien, pregunta. En base a lo que nos lee la FOS. A ver, obviamente hay otros partidos que participan de las elecciones. Digo, estamos hablando, fíjense, 4 millones de votos para la Unión Cívica Radical Intransigente, 2,5 millones para la otra Unión Cívica Radical. Quiere decir que en realidad es obvio que va a venir un nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. No hay mucha vuelta para darle. Digo, sin el peronismo, la Unión Cívica Radical tiene como el camino allanado. Ahora, cuando uno llega al pacto secreto Perón-Frondizi, hay un consenso respecto del gobierno de Frondizi, que tiene que ver con interpretarlo como un tipo que tiene mucho respaldo, entre comillas, porque eventualmente en las urnas está respaldado, pero en realidad tiene poco poder. ¿Por qué se plantea esto? Es más, antes del por qué se plantea esto, fíjense en la página 163, ni bien arranca la página, dice, el nuevo gobierno tenía amplia mayoría en el Congreso y controlaba la totalidad de las gobernaciones. Casi lo mismo que dice el video. Dice, no obstante lo cual su poder era claramente precario. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene una figura Claro. como por ejemplo Perón, que Oh, tiene una lo- figura más notable en la gente Sí. y, y creo que lleva más. No, podríamos mejorarlo. A ver, vamos a reflexionar un segundo. Digo, ¿por qué el tipo tiene un gran poder, pero un escaso poder en realidad? O sea, tiene en las urnas un respaldo que es innegable. 4 millones de personas que te votan te llevan a la presidencia. Ahora, en la realidad ese poder no es real. Fue gracias a Perón que haya subido. Bien, Sí, porque en sí. realidad es gracias a Perón. No es un voto genuino hacia su figura. En realidad es porque se sentó con Perón, porque de alguna manera negoció con él, porque le prometió a cambio levantar la proscripción, levantar la prohibición sobre el partido peronista, incluso levantar la prohibición sobre la propia figura de Perón.
que Perón desde el exilio, creo que dice República Dominicana en ese momento, digo, lo que hace es como fomentar a que sus seguidores acá voten a Frondizi. O sea, un tipo desde afuera les dice, gente, Frondizi es el que tiene que ser. Y el Frondizi es el que tiene que ser, Frondizi es electo, pero eso no quiere decir realmente que la gente, o que el grosso del pueblo argentino esté realmente contento o que sea leal a la figura de Frondizi. Porque en realidad no lo es así, o sea, en realidad fueron mandados a votar, ¿se entiende? Sería parecido como acá con Scioli, ¿no? Algo así. Claro, Que bueno, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo pones como parecido? porque la gente lo votaba más que nada porque, no sé, lo veía como una alternativa a Cristina, ¿no? Y Sí, yo los te que diría, estaban en su sí, partido. sí, puede ser. O sea, podríamos jugar a hacer algo así. Lo que pasa es que no hay un pacto secreto acá. O sea, básicamente es en el contexto de Scioli, se me acabó el mandato, que sea Scioli, digo, pero Claro. acá es como un poco, a ver, este pacto secreto, uno dice pacto secreto y sin embargo lo estamos charlando. Ese pacto secreto es secreto realmente al principio y eventualmente después se vuelve un poco más, eh, nada, menos secreto, básicamente, un poco más masivo y el mundo empieza a conocer un poco por qué razón Frondizi llegó al poder. Ahora, si nosotros entendemos que Frondizi es un tipo que gobierna, a ver, que llega al poder con escasa legitimidad, con mucha pero escasa, porque al fin y al cabo no lo están votando a él por sí mismo, lo que el tipo hace es, primero, a ver, el tipo es muy vivo y lo que hace es como tomar medidas lo suficientemente rápidas. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros, a ver si alguien lo recuerda, ¿alguien recuerda lo que son los New Deals? Sí. Sí, eran las medidas económicas Sí, de Keynes, ¿no? ¿De quién? No, perdón, me confundí. El de presidente de Roosevelt. Estados De Unidos. Roosevelt, gracias, Ponte. De Roosevelt. Los New Deal son las medidas económicas de Roosevelt, 1929, 1930, bueno, no, 1933 en realidad, cuando el tipo asume. A ver, para que nosotros entendamos lo que uno quiere decir de Frondizi, lo que hay que pensar es que los primeros días o los primeros años de gestión de Frondizi se definen como los primeros 100 días. La misma característica o el mismo nombre reciben los primeros 100 días de Roosevelt. ¿Qué quiere decir? Roosevelt llega al poder allá por 1933, después de muchos años, después de años de crisis, de esos 4 años de Hoover muy complicados, y el tipo tiene que ganarse la confianza de la población, en este caso norteamericana. Entonces lo que hace con ese primer New Deal es tomar un conjunto de medidas, un montón, muy rápidas, bastante veloces, porque lo que le quiere demostrar a la gente es que de alguna forma él está haciendo cosas, ¿estamos? O sea, y que sus cosas tienen tienen un resultado concreto. Entonces, mientras más rápido vos ves que un presidente hace cosas, eventualmente más feliz te pones porque ves en el tipo a alguien eficiente. Bien, así como lo vemos en el contexto con Roosevelt, uno podría pensarlo con Frondizi. Los primeros 100 días de Frondizi están marcados por una gran cantidad de medidas económicas. Estamos, a ver, básicamente lo que el tipo sabe es que llegó a la presidencia con votos prestados. ¿Y por qué les parece a ustedes que toma un montón o un batallón de medidas económicas y sociales en esos primeros 100 días? ¿Qué intentará hacer? Intenta demostrar que El valió la apoyo. pena que lo voten. ¿Intenta demostrar qué? Como que valió la pena que lo voten. Puede ser No una sé si interpretación. ¿Qué más? ¿Qué va a tener que construir él? O confianza. sea, Confianza. ¿Qué más? como que su propio, por así decirlo, grupo que lo apoye, que Bien, no tenía antes o sea, como bien. fueron votos prestados, o sea, Exactamente. tendría que... Y reforzar su figura de poder. Exactamente. Entonces, lo que me interesa que ustedes vean es en esos primeros 100 días, lo que hace Frondizi es dar un batallón de medidas porque es plenamente consciente que en realidad los votos son prestados. Estamos, y que en realidad los votos no son de él, o sea, no son hacia él. Entonces, en ese contexto, lo que se propone es tomar medidas y que el pueblo argentino vea en esos 100 años, no sé si ustedes por ahí se dieron cuenta, 100 años no, 100 días, perdón. No sé si se dan cuenta, digo, pero el momento como rosa de cualquier gobierno, ¿cuál es? ¿Cuál es el momento de esperanza y de confianza y de...
El primer año. El primer Cuando año. recién- A ver, cuando Macri te decía los primeros meses, los próximos 6 meses, es porque vos sabés que hay un periodo en donde vos no podés como responsabilizar al gobierno de turno por lo que le está pasando, porque entendés que el tipo es nuevo, que no es su responsabilidad, que por ahí está pagando los platos del gobierno anterior. Entonces, el primer año es como ese año, hasta diría como rosa, o sea, por ahí las cosas no van tan bien, pero eventualmente le pones como una ficha de confianza. Obviamente cuando la persona no hace nada o no hace lo que tiene que hacer un poco más allá, empieza como todo el sangrado de votantes, ¿no? Pero en estos primeros 100 días entonces, recupero lo que decía, creo que lo dijo Grimaldi, lo que el tipo se va a proponer es intentar por todos los medios construir un tipo de liderazgo alternativo. Es decir, sabe que Perón, a ver, sabe que el apoyo de Perón lo llevó a donde lo llevó, pero confía en que si se muestra como un gobernador eficiente, va a lograr tener como un cierto séquito de gente que eventualmente va a empezar a construir un liderazgo alternativo al de ese Perón y va a empezar como a tener un liderazgo en la figura de Frondizi. Ahora, para entender ese conjunto de medidas, o sea, esos primeros 100 días, lo primero que uno tiene que entender es qué es el desarrollismo, porque así como dijimos que la Revolución Libertadora era el momento liberal, con Frondizi a la cabeza, nada, se vuelve el desarrollismo la política económica por excelencia. Pero para entender un poco algunas de las medidas que se plantean en ese videito, uno tiene que explicar o por lo menos entender bien qué es desarrollismo. Se nos fue media hora. Muchachos, hacemos una cosa, lo vamos a dejar acá. El miércoles, para aquel que no ha estado, es posible que estén, para aquel que no ha estado, fueron Selner y Ponte. Ponte, a los chicos les dije que yo el 2 de noviembre no doy clases, no estoy, me tuve que pedir el día por cuestiones mías. Entonces la idea era ver si podía recuperar en teoría y si es posible una hora esta semana y una hora la que viene. Por lo pronto la de esta semana podría llegar a ser el miércoles. A la misma hora que la vez pasada, ¿no? Para que el que pueda, nos juntamos y punto. ¿Será posible que para el miércoles puedan buscar desarrollismo? Googleen, no estoy diciendo que lean Romero si no quieren. Estoy diciendo que busquen desarrollismo, a ver, busquen qué es la CEPAL, esperen que se los escribo. Busquen qué es la CEPAL, ahí está escrito, qué es el desarrollismo, qué sectores económicos son beneficiados por el desarrollismo, cuál es el diagnóstico que la CEPAL hace sobre América Latina, por qué la considera subdesarrollada, a quién responsabiliza por ese subdesarrollo. Y desde ahí, nada, vamos intentando construir la parte económica o este segundo momento de empate hegemónico de Frondizi. ¿Puede ser? Dale. Pero necesito que lo Bueno. muchachos, y necesito que estén un poco más activos. O sea, no me molesta, cuando podría decirles que me molesta lo de la cámara, pero la verdad es que no me molesta demasiado, pero sí me molesta